Ya estamos de vuelta a 6:39 minutos. ¿Cómo estás, Mauricio Morales? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Hola, Pau, ¿cómo les va? Gusto en saludarles. Hola. ¿Qué tal? Mauricio, como siempre, día lunes partamos mirando Encuesta Academ para hacer como Sí. el resumen y luego nos largamos a la conversación con algunas cosas que han ocurrido en materia política. Perfecto. La última encuesta Academ, Juanma Pao reporta lo siguiente. Primera cosa, que se mantiene el empate estadístico entre Janet Jara y José Antonio Kast. Es sin perjuicio que Janet Jara esté marcando 26 puntos y José Antonio Kast 24 puntos. La diferencia de 2 puntos no alcanza a ser estadísticamente significativa. En segundo lugar, que José Antonio Kast lleva un retroceso acumulado de 5 puntos desde la semana del 14 de agosto y es así que es una tendencia que podría llegar a preocupar al candidato del Partido Republicano. En tercer lugar, que Evelyn Matei nos sigue al alza como lo venía mostrando desde hace 3 semanas, se queda con un 16% de los votos. Luego Franco Parisi, quinta semana consecutiva con 11 puntos, Johannes Kaiser 9, Harold May Nichols tiene un leve ascenso de 3 a 5 puntos y seguimos teniendo, Juanma, Pau, un porcentaje de personas indecisas que no votarían, que no saben, no contestan de 7%, como lo he explicado en otras ocasiones. Esta cifra dista muchísimo de la elección del año 2021, en que a estas alturas teníamos aproximadamente un 25% de personas que estaban indecisas, que no votarían o que no les gustaba ningún candidato, que no sabían o que no respondían la pregunta, y esa es una de las, entre comillas, magias del voto obligatorio. Cuando a la gente se le hacía esta pregunta de intención de voto con voto voluntario, salía por la más fácil, y la más fácil era decir no voy a votar. El voto obligatorio, valga la redundancia, obliga a la gente a informarse de política, pero eso no implica necesariamente que la gente tenga posiciones tan estables como todos pensamos. Puede ser que estemos en medio de un altísimo nivel de volatilidad, tal cual lo señaló la encuesta Panel Ciudadano UDD hace 2 semanas aproximadamente, en que decía que 1 de cada 4 chilenos en los paneles que ellos tienen iba cambiando de candidato de manera semanal, es decir, con altos niveles de volatilidad electoral. Ese sería el informe de Juan Manuel Pau. Ya, perfecto. Ahora, Mauricio, déjame meterme al tiro en una controversia que se desató durante el día con la advertencia que le hizo Eduardo Artés a José Antonio Kast en caso de que él llegara a ganar la elección presidencial. La calle no lo va a dejar gobernar y nosotros tampoco, dijo. Nosotros, la izquierda, sacamos a Pinochet y va a durar nada un gobierno como el de Kast. Así de simple. Sí, se equivoca en 2 sentidos. En primer lugar, porque es una postura claramente subversiva y sediciosa, en el sentido de presentar la protesta callejera como un predictor de derrocamiento de un presidente legítimamente y democráticamente electo. En segundo lugar, es incorrecto, Juan Manuel Pao, señalar que la movilización callejera fue la que sacó a Pinochet del poder. Yo sé que podría sonar muy llamativo decirlo, pero hay que recordar una cuestión. Las protestas se gatillaron con fuerza en el contexto de la crisis económica del año 82 y posteriormente el año 83. Esto se materializa políticamente con la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular, que la Alianza Democrática fue el antecedente de la Concertación. Y a pesar de las protestas, y no me quiero ir del tema, pero me parece relevante puntualizarlo, a pesar de las protestas, el régimen resistió. Y lo que se hizo posteriormente con el plebiscito era el itinerario que la dictadura tenía para salir en un nuevo proceso político a partir de las disposiciones de la Constitución del 80. O sea, Artés se equivoca en el sentido de decir que fue la izquierda en las calles la que sacó a Pinochet. Esa estrategia, de hecho, Juanma Pao, capitula el día en que le hacen el atentado a Pinochet del año 86. Y de ahí la izquierda y la centroizquierda fundamentalmente se da cuenta que tiene que pelear con el régimen en las reglas que el propio Pinochet estableció. Entonces, claro, por una parte tenemos esta idea de subversión y sedición, por otra parte el fallo, la pifia histórica que tiene Eduardo Artés, y hay un tercer elemento que lo alcancé a mencionar en unos programas anteriores, pero que ahora me gustaría subrayar un poco de manera bien breve. Les comenté que el COES, que es un centro de estudios sobre cohesión social y política en Chile, entregó los datos de protesta social, vinculado a lo que dijo Artés, no me estoy yendo del tema, vinculado a lo que dijo Artés. Entonces calculan el número de protestas de 1.000 personas o más por año y por gobierno, ¿vale? Entonces, si uno se va al promedio anual del año 2006
al año 2025, tenemos un promedio de 128 protestas al año, promedio de 1.000 personas o más. El punto es que en el caso del presidente Boric se está muy por debajo de ese promedio, que es aproximadamente de 30 protestas anuales de 1.000 personas y más, y por otro lado, que hay una fuerte desviación en el caso de los dos gobiernos de derecha encabezados por el presidente Piñera, que en su segundo año tuvieron 279 protestas en su primer periodo, es decir, el año 2013, no, perdón, sí, 2010, 2011, la protesta 2011, perdón, y en el caso de, y la otra, naturalmente 2019, en que fueron 351 protestas. ¿Qué quiero decir con esto? Que las palabras de Artés son total y absolutamente condenables desde el punto de vista democrático. Sin embargo, y en esto quiero ser bien claro, las cifras indican que en los gobiernos de derecha existe mayor nivel de movilización social, tal y cual lo acabo de describir. Con esto no quiero justificar, que se entienda bien, las palabras de Artés. No, está reflejando un hecho. Si el tema es exacto, es que Eduardo Artés, que probablemente no tiene esos antecedentes que tú acabas de describir, pero él lo presume o lo concluye, de todas formas eleva una amenaza que además, de alguna manera, que probablemente es lo que no se ha comentado en esto, Mauricio Pao, viene a confirmar el desprecio de Eduardo Artés por la voluntad popular. Porque si Kast llegó al poder, va a ser por voluntad popular. O sea, es decir, la mayoría de los electores decidió que así fuese. Entonces, hay una confirmación implícita, pero bien evidente al mismo tiempo, de que Eduardo Artés tiene un desprecio por la voluntad popular. O sea, la voluntad popular solo sirve si es que gana él o alguien equivalente a él. Si gana alguien contrario a él, la voluntad popular no tiene relevancia y por lo tanto un grupo minoritario, porque no es la mayoría de Chile, un grupo minoritario podría salir a las calles a presionar para que se vaya al poder. Y eso es extremadamente grave. Sí, de hecho, Juanma, esto, como decía recién, son posturas sediciosas y subversivas que perfectamente pueden ser sancionadas a nivel legal. O sea, por ejemplo, a un diputado que llama a alterar el orden público, esa es una causal de cesación del cargo. O sea, no estamos hablando de declaraciones que podamos tomar de manera tan ligera, sin perjuicio de que nos parezca que es un candidato pintoresco, que solamente marca el 1%, pero ni lo uno ni lo otro le da el derecho a expresar este tipo de opiniones que evidentemente atentan contra el principio básico de una democracia, que es la legitimidad de los electos y el respeto al resultado por parte de los perdedores. No es buena idea en ninguna parte del mundo ofrecer combos si es que se perdió una discusión legítima, si es que llega a ganar Kast o Kaiser, desde el punto de vista, o Matei incluso, desde el punto de vista de las cifras, ¿vamos a tener mayor movilización social? Sí. Por cierto, con esto no se está amenazando a nadie, sino que simplemente se está haciendo eco, o estoy haciendo eco de los hechos, exactamente, tal y cual lo acabo de señalar. ¿Vamos a tener mayor agitación en la calle? Sí. Perdón, Mauricio, tienes toda la razón y por eso que a mí siempre me ha parecido que, como dices tú, por muy pintoresco que sea este caballero, a quien llaman profesor Artés, no entiendo muy bien por qué, bueno, más allá de su profesión, digamos, pero me parece que profesor le da un estatus como que me parece que no se ha ganado. Me parece peligroso, porque claro, por pintoresco uno puede tomar todos estos dichos como a la broma, pero es muy grave decir que si es que gana alguien que a mí no me gusta, entonces yo lo voy a sacar a como de lugar, digamos. Así que me gusta que hagas el punto. Sí, y sabes lo otro, Pau, que quería volver un poquito sobre el punto sin perjuicio de que, o sea, él lo mencionó, esto de irse en una referencia a Pinochet. O sea, hay literatura que dice que apoya lo que dice Eduardo Artés en el sentido de que la movilización social contribuyó a desestabilizar el régimen, pero no a producir la caída del mismo. Hay pero otra además, literatura, perdón, Mauricio, pero una cosa es desestabilizar un régimen de facto. Sí, ganó, evidentemente, claro. Desestabilizar un régimen que, como dice Juan Manuel, acaba de salir electo
por decisión de un voto informado, libre y en elecciones limpias, ¿no? Limpia, abierta y competitivas, claro. Sí, por Obvio. eso, como decías tú, esto de profesor, no hay mucho, porque además hay una falacia histórica. Claro, Pinochet se ve desestabilizado un tanto, producto de la presión popular y las protestas del año 82-83, pero todo el proceso de transición a la democracia se realiza tal y cual lo señalaba la Constitución del año 80. Y hay una literatura, y yo lo reconozco, Artés, que dice que sin movilizaciones no hubiese habido transición a la democracia. Yo lo discuto porque desde una perspectiva institucional la transición ya estaba dibujada en la Constitución del año 80. Luego hay otra literatura que dice que a Pinochet se le gana producto de una gran franja televisiva, y no estoy exagerando, o sea, la gente que viene más del marketing señalaba eso, decía, bueno, gracias a la franja electoral televisiva se pudo salir la gente a votar con más confianza, le dimos alegría y por eso ganó. Y muy pocos se concentran en la variable central, diría yo, que fue la reorganización de los partidos políticos y la decisión para luchar bajo las reglas de Pinochet. Entonces quería hacer ese punto que me parece muy importante por la doble razón, es decir, por la falacia histórica en la que cae Artés y por lo que tú decías, Pau, que una cosa muy distinta es levantarse en contra de un régimen autoritario y otra, decir que si no gana la opción política que quiero, entonces vamos a organizar a toda la gente para producir el derrocamiento de un gobierno legítimamente electo. Eso es peligroso e, insisto, atenta contra algunos principios de la ley 18.603, creo que es la ley de partidos políticos, y también contra la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinios. Me imagino que va a existir por parte de alguna persona un reclamo o una interposición frente a los tribunales electorales o frente al CERVEL por este tipo de declaraciones. Yo nunca había escuchado algo así por parte de alguno de los candidatos en competencia. O sea, nos puede parecer hoy día y siempre me ha parecido por lo menos, muy violento el hecho de reconocer o respaldar una dictadura como la de Pinochet, pero también tengo la suficiente conciencia para señalar que este tipo de declaraciones son tanto o más graves que las primeras que acabo de mencionar. Mauricio, hablemos ahora de la figura de Michelle Bachelet, porque reaparece a partir de las reuniones que hay organizadas esta semana en torno a la Asamblea General de Naciones Unidas, con el, digamos, no confirmado, pero bastante especulado, digamos, rumor de que ella tendría intenciones de postularse como secretaria general de Naciones Unidas. Y se encuentra, sin embargo, con el dilema de lanzar una candidatura que tendría que ser respaldada. No es necesario que sea respaldada, pero el ideal es que sea apoyada o patrocinada por el gobierno del país que ella representa, en este caso Chile, con un gobierno que muy probablemente va a estar en manos de la derecha, según dicen las encuestas, del próximo año. Por lo tanto, uno dificulta, ¿no?, que vayan a respaldar así abierta y entusiastamente su candidatura a alguien como José Antonio Kast. No sé si el caso de Evelyn Matei puede ser algo distinto allí, pero en el caso de Kast uno lo ve bien distante, y lo mismo en el caso de Johannes Kaiser. De hecho, esta mañana yo le pregunté a Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, diputado de la República, sobre el particular, y me dijo que ni siquiera lo han conversado, pero que en caso de que ella decidiera ser candidata, primero habría que sentarse a conversar cuáles son las intenciones que ella tiene respecto de qué es lo que le gustaría como secretaria general de Naciones Unidas para conducir el organismo. Dicho en simple, se ve muy difícil para Michelle Bachelet ser candidata si es que el gobierno no es de su propio color político, ¿no? Sí, claro. Justamente eso te iba a comentar, Juan Manuel. Claro, ella puede tener toda la disposición para ser candidata a secretaria general de la ONU, pero me parece que es condición necesaria, aunque no institucionalmente establecida, pero sí me parece que es una condición política necesaria, que reciba el fuerte respaldo por parte del gobierno de turno del país al que ella pertenece. Si es que no hay apoyo del gobierno de turno, entonces va a ser muy difícil que ella desarrolle una especie de mini campaña para ser secretaria general de la ONU. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gobierno, que probablemente sea de derecha el próximo que viene, se va a encontrar frente a un dilema. Si es que existen las chances de que Bachelet sea electa como secretaria general de la ONU, ese gobierno no va a tener más alternativa que respaldarla, porque si Bachelet gana esa elección y el gobierno no la apoyó,
eso, entonces el gobierno va a quedar en el ridículo más absoluto. Luego, si es que Bachelet no tiene muchas chances de ganar y el gobierno igual la respalda, entonces va a haber dos derrotados, el gobierno y la presidenta Bachelet. La candidata, claro. Claro, por lo tanto, el próximo, o sea, lo peor que pueden hacer hoy día los candidatos presidenciales es inclinarse explícitamente por la candidatura o no de Bachelet. De hecho, me parece que eso es lo que está insinuando por lo menos en la candidatura de José Antonio Kast. Parece que Evelyn Matei no se ha referido al punto y Johannes Kaiser dejó pendiente la decisión, aunque señaló algo muy curioso, que la presidenta Bachelet había llegado al cargo actual que tiene producto de una negociación por la entrada de haitianos. Eso me llamó poderosamente la atención. O sea, yo veo muy... Claro, ¿dónde está la evidencia de aquello? Lo hizo en un punto de prensa, lo leí con bastante atención porque fue muy llamativo para mí, pero evidentemente si es que la presidenta Bachelet no tiene el apoyo explícito del gobierno de Chile, me parece que entraría muy debilitada a disputar ese escaño. Ahora, si lo logra, vuelvo a repetir, sin el respaldo del gobierno, que presuntamente va a ser de derecha, entonces ese gobierno va a quedar totalmente fuera de juego. Juan Manuel, Pablo, ¿les puedo decir otra cosa de la encuesta que se me fue? ¿O quiere pasar a otro tema? Ustedes me dicen. No, diga, a ver, diga. Sí, es que era relativo este es a su bloque, Mauricio, este es su bloque. En el fondo nosotros somos sus bandejeros. Bueno, ya, es que se me olvidó un tema, que era el siguiente, el de la expectativa de triunfo. Hoy día lo podemos, creo que lo vamos a hablar más con Juan Manuel, pero acá se ha dicho claro que José Antonio Kast ha ido descendiendo en su intención de voto en 5 puntos en las últimas 5 semanas, eso es cierto, pero hay que advertir dos cosas. La primera es que él está compitiendo frente a Evelyn Matei, frente a Johannes Kaiser e incluso frente a Franco Parisi, es decir, tiene 3 candidaturas que le están compitiendo directamente por el paso a la segunda vuelta y en ese sentido es natural que tenga esta suerte de descenso. Sería más preocupante si es que llega a bajar del 20% de manera muy acelerada, porque ahí sí que Matei se le podría acercar muy, entre comillas, violentamente. Lo segundo es que ha tenido mucha suerte y algunos dicen que es la suerte del campeón o la fortuna del campeón. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en enero, después de la reforma previsional, después de aprobada la reforma previsional, viene el descenso de Matei y el alza de Kaiser, ¿verdad? Y posteriormente, una vez que Kaiser anida todo el malestar o recupera todo el malestar que existía, o absorbe todo el malestar que existía por parte de los votantes de derecha en contra de Chile Vamos por haber llegado a ese acuerdo con el gobierno, esos votantes de derecha comienzan a percibir a Kast como la figura más institucional del sector y trasladan sus apoyos hacia el candidato republicano. Y hoy día, cuando Evelyn Matei comenzaba el alza, comenzaba la arremetida, aparece Harold Mike Nichols y yo tengo la sensación de que Harold Mike Nichols podría transformarse en el socio inesperado de Kast. Me explico. Si en una primera etapa Kast estaba en el segundo o tercer lugar, incluso peleando el segundo o tercer lugar, apareció Kaiser y le dio ese empujón. Y ahora que que Matei iniciaba el repunte, la arremetida, aparece Harold Mike Nichols y evita que Matei siga creciendo hacia los votantes de centro. Entonces está con esa suerte del campeón. Personas que otros candidatos le ayudan a hacer muchísimo la pega. Kaiser por el lado de la extrema derecha y ahora Harold Mike Nichols por el centro. Y lo otro, que el segundo dato que quería entregar es la imagen de triunfo, que lo hemos conversado varias veces acá. Y ahí sí que Kast no ha tenido variaciones significativas desde hace rato. O sea, por lo menos desde la primera semana de agosto, él ha estado más cerca del 40% que del 30% de expectativa de quién será el próximo presidente. De hecho, en la última encuesta marcó 37 puntos, en la anterior tenía 38, es decir, no ha cambiado prácticamente nada su imagen de triunfo, cuestión que es muy relevante porque, como lo hemos dicho varias veces, captura el entorno en el que se mueve cada uno de los votantes. Y el último dato que trae la encuesta
CADEM corresponde al rechazo que tiene cada uno de los candidatos. Janet Jara tiene un 60% de rechazo, José Antonio Kast un 50%. Por rechazo me refiero a las personas que decididamente no votarían por el candidato. 60% Jara, 50% Kast y 41% Matei. Matei es la candidatura que genera menos rechazo en la opinión pública y registra el mayor volumen sumando las alternativas. Decididamente votaría por ella y podría eventualmente votar por ella. Entonces, ¿cuál es el problema de Matei? Definitivamente es que no está marcando intensidad. Ahora se le paró Harold Mike Nichols por el centro, por lo tanto se le comienza a complicar un poco las cosas, pero tiene varias formas de salir de esto, creo yo. Por de pronto, tener a alguien que encabece la vocería en materia económica. Si el monopolio de los asuntos relativos a delito prácticamente lo tiene José Antonio Kast. ¿Cuál es el fuerte de Matei? Matei dice, vamos a generar 1 millón de empleos. Bueno, para generar 1 millón de empleos me imagino que habrá que disponer de algún personero, algún ministro de Hacienda que baje los niveles de incertidumbre en los votantes y que haga una oferta que sea creíble para los mismos. Muy bien, pues Mauricio. Conversamos mañana, un abrazo. Listo, nos vemos, que estén bien, chao. Nos vemos hoy día a la noche. Sí, hoy día nos vemos, Juanma. En Mega Noticias Prime. Gracias, Mauricio. Estén muy bien. Que estén, chao, Pau. Faltan segundos para las 7.